Buenas noches, bienvenidos a Destino, el debate de la semana. Hoy nos acompaña el presidente de la República, Alejandro Maldonado Aguirre, un gobernante que ha llegado al poder sin un solo voto directo de la ciudadanía, pero mediante el voto sí de sus representantes en el Congreso de la República. Así fue como fue designado vicepresidente y luego llegó a la primera magistratura de la nación tras la salida de Otto Pérez Molina. Acompáñenos a conversar con él. Alejandro Maldonado Aguirre intentó ser presidente en 1982 con el Partido Nacional Renovador. Él asegura que ganó, pero le quitaron el triunfo, no solo en las urnas, sino por el golpe de Estado de ese año. Maldonado Aguirre ya no tuvo aspiraciones presidenciales desde esa fecha y luego de pasar por el Congreso se refugió en la Corte de Constitucionalidad, donde se imbuyó en conceptos abstractos. En medio de la crisis social, veía cómo se desarrollaban las protestas masivas pidiendo la renuncia de Roxana Baldetti. Nunca se imaginó que llegaría a la vicepresidencia. Luego que el Congreso rechazó 2 ternas, un diputado lo llamó a su casa para decirle que los congresistas lo querían a él. Le preguntaron si quería. Dijo sí. Horas después era juramentado y presentado ante la población. Pero las protestas continuaban. Ahora pedían que Otto Pérez Molina dejara la silla presidencial. Maldonado solo le dijo a su compañero de fórmula que a veces había que escuchar las advertencias. Se metió a su trabajo vicepresidencial, pero por poco tiempo. Días después recibía de Otto Pérez Molina el anuncio que se iría como jefe del Ejecutivo. Casi a la medianoche del 2 de septiembre, la dimisión se hacía efectiva. Maldonado, 33 años después de su intento, se convertía en presidente de la nación. Aunque no por voto, sí por voluntad popular. Hoy, ya como presidente, Alejandro Maldonado Aguirre es el barco de estabilización para que el país llegue a puerto seguro. Estos 6 meses que él estuvo y estos 2 que le quedan precisamente es únicamente para mantener no superar las crisis sociales, porque pues él ya tenía un presupuesto asignado, ya tenía planes de trabajo también elaborados, ¿verdad? Gente ya en cada uno de los puestos de trabajo. Los puntos asertivos que tuvo el presidente Maldonado es que él tomó en cuenta todos estos sectores, tanto económico, tanto los políticos, sociales, para mediar entre ellos la situación que se estaba viviendo y lograr mantener así esa transición entre un gobierno y otro. Ya en el poder, Alejandro Maldonado dejó de probar la crisis política y pasó a probar la crisis social, sobre todo en el tema de la salud. De hecho, ya tuvo las primeras críticas en su contra por no agilizar el traslado de fondos para abastecer a los hospitales nacionales. Cuando el señor presidente se rompió la pierna, le dieron su recetita por casualidad para que fuera a comprar sus insumos. No, se operó perfectamente en el hospital militar. ¿Qué quiere que le digamos nosotros a los pacientes que tienen 2 y 3 meses de estar encamados y que no pueden comprar sus prótesis o sus clavos? Con solo darle la recetita y darle una palmadita a los pacientes, la mayoría se van curados. Esa fue la respuesta textual y lo pueden revisar ustedes en sus medios de comunicación del señor presidente de la República. El tiempo es el problema para el presidente. Si en 4 años no se pueden hacer reformas estructurales, 6 meses es imposible. Sin embargo, lo ha intentado, aunque sea para dejar un mensaje al nuevo presidente. Creemos que sí puede, digamos, no solucionar los conflictos sociales ni los conflictos políticos, pero sí puede sentar, digamos, algunos parámetros en los que el próximo gobierno puede funcionar de una mejor manera, o sea, darle algunos lineamientos de cómo puede actuar, así para que mejoren las políticas públicas que van a aplicar. Alejandro Maldonado Aguirre pasará a la historia como un presidente que estuvo en el poder algunos meses, muy poco tiempo, para que la historia juzgue su trabajo de lo que hizo o no pudo hacer. El presidente Maldonado Aguirre se encuentra ya con nosotros y le damos la bienvenida. Bienvenido, señor presidente. Gracias por acompañarnos hoy en este Destino Debate Especial, el debate de la semana. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme también. Claudia Méndez tiene la primera pregunta de esta noche. Muchas gracias.
Está cerca de llegar a los 3 meses de asumir esa presidencia que usted mismo le llamó una presidencia de la salvación. Y la primera pregunta es, ¿de qué nos ha salvado este gobierno de salvación? Sí, realmente cuando asumí, el sistema venía en picada, venía en caída libre, y en el momento que el presidente renuncia, había una gran incógnita. No se sabía el rumbo que tomaba la protesta social. Al elegirme, se detuvo la precipitada caída del sistema, y esa era mi responsabilidad, de poder transmitir confianza, credibilidad al pueblo guatemalteco. De lo contrario, las protestas hubiesen seguido, continuado y desbordado, y no sabemos cómo hubiese terminado. Un conflicto social a veces se puede adivinar cuando principia, pero no se puede presentir cómo va a concluir. Bolcheviques o mencheviques, ¿qué? No sabíamos a dónde iba el sistema. Esa es la responsabilidad que tuve. Señor presidente, dentro de su gabinete y de lo esperanzador que fue el cambio de algunos ministros de Estado, salvo 3, en concreto 3 ministros en sus carteras han iniciado un proceso de depuración y de denuncia, que es el ministro Rayo, la ministra Quistán y el ministro de Educación. ¿Hay instrucción desde su despacho para el resto del gabinete de gobierno para generar esta purga del Estado que están desarrollando estos ministros, o es una agenda individual de estos ministros? ¿Le han obedecido en ese sentido? No, desde el principio todos saben, todos los ministros saben que están en libertad de hacer las investigaciones y las denuncias. Yo mismo las inicié como vicepresidente, hacer una auditoría de la vicepresidencia. Cuando paso a la presidencia, pues también lo hemos hecho. Y cuando encontremos cuestiones de corrupción, nuestra obligación es denunciarlas. Lo que ocurre, que hay formalismos. Por ejemplo, la Contraloría General de Cuentas, que la hemos llamado a fiscalizar, aún con las limitaciones que tiene de personal y de recursos, ha cumplido, pero ha hecho el examen superficial, llamemos, de puro formalismo del manejo de los recursos, que pueden estar bien hechos. La profundidad es la que aún no la hemos podido encontrar. Esto es complejo. Yo creo que nosotros solo apenas hemos tocado la cáscara muy mínima de todo un sistema de corrupción que viene desde hace mucho tiempo y ha arraigado bastante en el sector público del país. Hemos hallado indicadores, y ahora la Procuradora General de la Nación está profundizando investigaciones para hacer las denuncias que correspondan en aquellos negocios que realmente hayan dañado al país. Pero eso significa, presidente, que entonces la ausencia de más denuncias, con excepción de estos 3 ministerios que mencionaba Adrián, no significa que no exista razones para denunciar, sino que no han sido capaces de llegar a identificar esas razones para la denuncia. En efecto, en algunas circunstancias se tienen que examinar contratos, adjudicaciones, concesiones, nombramientos, y todo eso lleva su proceso. Yo personalmente no puedo ir directamente a esa profundidad, pero los ministros, los comisionados, los directores de empresas, de agencias del Estado, organismos autónomos, no solo tienen la franquía para hacerla, sino la obligación de hacerlo. El presidente electo Jimmy Morales le ha pedido a usted que arranque con decisiones que favorecen la transición de su gobierno, que favorecen la llegada de él mismo al poder. Bueno, nosotros establecimos un enlace, una transición. Desde el primer momento en que se declaró por la voluntad popular que él sería presidente, yo no podía llamarlo hasta no tener la certificación del Tribunal Electoral de que él era el presidente electo. Pero en cuanto la candidata Sandra Torres reconoció el triunfo de él, los llamé a los dos. Llamé al señor Jimmy Morales para felicitarlo por su triunfo y poner el organismo ejecutivo a su disposición para que pudiéramos hacer una transición ordenada.
Y también llamé a Sandra Torres para decirle que le felicitaba por la campaña que hizo de mucho carácter y que ella tendría que asumir un rol muy importante en la oposición y que yo esperaba que fuera una oposición constructiva. ¿Y el presidente Morales le ha pedido específicamente alguna gestión de su parte para facilitar su llegada al cargo? Bueno, hemos encargado al vicepresidente nuestro para que él presida la comisión de transición y el vicepresidente nuestro y el electo se han estado reuniendo con grupos y se está preparando toda la documentación que ellos necesitan para que tengan una transición informada. La diferencia es, y por eso decíamos gobierno de transición, porque como no tenemos compromiso de partido, ni de grupo social, ni económico, ni nada, vamos a hacer una transferencia leal, correcta, no de publicidad, no de apariencia. No tenemos nada de qué jactarnos, sino simplemente entregarles la realidad como está. Y no creo que van a encontrar una cosa muy halagüeña. Ahora, presidente, en el caso, bueno, obviamente en un gobierno de transición a veces hay que conservar ministros, a veces hay que conservar funcionarios menores y luego también hay que reemplazar a algunos otros. Pero llama mucho la atención, por ejemplo, el hecho de que en los últimos días se haya nombrado al capitán retirado y ex vicepresidente de la Fundación contra el Terrorismo, Óscar Platero Trabanino, como jefe como director de inteligencia civil. Es decir, bueno, ustedes verán, yo no tengo que ver nada con esos nombramientos que le corresponden a otros ramos, a los ministros, pero cuando surge la duda y los señalamientos tengo que pedir información. Yo pedí los antecedentes del señor, yo no lo conozco, pero no encontré nada irregular en cuanto a sus antecedentes. En el currículum no figura nada de que pertenezca a ningún tipo de organización. Y aunque lo fuera, las organizaciones de Guatemala todas pueden funcionar siempre que estén dentro de los parámetros constitucionales. Ahora, este funcionario tuvo una trayectoria bastante controversial, porque él era jefe de seguridad de aduanas durante el gobierno de Óscar Berché con la señora Carolina Castellanos cuando estaba ahí en ASAT. Carolina Roca. Sí, Carolina Roca. Entonces él se acuarteló en se resistió a ser destituido en esa oportunidad. Parece que tenía una serie de señalamientos. Luego, más recientemente, obviamente se le atribuye a él ser el cerebro de muchos de los comunicados que han atacado al comisionado de la CICIG, Iván Velázquez, y también al embajador Thor Robinson. Bueno, eso sería grave, pero realmente no sé si se le endilga a él como persona o al grupo al que perteneció, pero aún así no tengo ninguna evidencia sobre el asunto. Yo no lo conozco, no sé quién es ni qué perfil tiene, pero yo he sido tolerante, de manera como tengo en el gobierno gente que participó en la guerrilla y lo está haciendo bien su trabajo y con talento y con inteligencia y cumpliendo, pues espero que todos sean y que se despojen de cualquier tendencia política que tuviera algún carácter arbitrario o fanático, sino simplemente que cumplan. Él no creo que pueda incidir mucho en los temas de la alta política del Estado. Pero incluso con la capacidad de realizar vigilancias sobre buena parte de los guatemaltecos, que esa es parte de, las ocupaciones de la Dirección de Inteligencia Civil. ¿Le parece idóneo la persona para el cargo? Pues realmente ese tema de las escuchas, por lo menos el presidente no las tiene. El presidente de la República. No sé si él tendrá acceso a este sistema, pero en todo caso, escuchas son ilegales, si no son autorizadas previamente por un juez. De suerte que si encontraran eso con rigor, tendría que reprimirse cualquier conducta de esa naturaleza. Pero lo que yo estimo es que a veces son anticipaciones prejuiciadas tal vez, pero lo que necesitaría es una evidencia. Yo no tengo ninguna dificultad en ordenar que lo retiren del cargo, si en caso
pues tenemos una justificación que no fuera un macartismo a la inversa. Antes de darle el paso a mi compañero Edgar Ortiz, presidente, ¿fue una solicitud del gobierno entrante, del gobierno del señor Morales, que se sustituyera a la cúpula de inteligencia civil y que se nombrara al señor Platero Trabanino, o fue una auténtica y autónoma decisión del gobierno del presidente Maldonado Aguirre hacer esa sustitución? No, fue una decisión de la ministra de Gobernación. Eso es lo que me ha sido informado. De ninguna manera aceptaría yo que el gobierno entrante esté pidiendo posiciones antes del 14 de enero. Eso definitivamente. Ahora, señor presidente, justamente quiero hacer una pregunta en torno a la ministra de Gobernación, porque ha habido algunas quejas, digámoslo así, en algunos medios de comunicación respecto a la idoneidad de esta persona, por dos temas. El primero tiene que ver con supuesto nepotismo en la Unidad Especial Antinarcóticos. Se dice que hay familiares de la ministra de Gobernación laborando en esta institución, y por el otro lado también se le asocia con los círculos más cercanos al presidente Otto Pérez Molina. En su caso particular, ¿cuáles fueron sus motivos para mantenerla ahí en el cargo? Y segundo, ¿cómo ve usted estos señalamientos que se vierten en contra de la ministra de Gobernación? Bueno, esto estaba un poco complejo. A mí me tocaba formar un gabinete. Me tomé un tiempo prudente para formar el gabinete. No se imaginan ustedes la cantidad de tiempo que tuve que ocupar entrevistando persona por persona por persona. Muchos de ellos tan honorables y tan distinguidos que para mi gobierno hubiera sido un lujo incorporarlos al gabinete. Pero al final, cuando me daban su respuesta era negativa. Su familia o algunas cuestiones profesionales les impedían aceptar. En tanto, ya en medios estaba yo recibiendo la presión que por qué no daba a conocer el nuevo gobierno, de suerte de que tuvimos que mantener en el gabinete a algunos ministros porque otros a quienes se les habló no aceptaron. Y yo no podía dejar a medias el gobierno. Este es un asunto que viene desde la época del presidente Carlos Herrera. Él dejó en su testamento un mandato a sus hijos varones que jamás intervinieran en política por los sufrimientos y pesares que él sufrió, y ese síndrome dura todavía. La cantidad de gente talentosa, valiosa, inteligente, productiva, pero ir al gobierno, jamás. Entiendo que usted buscaba o planificaba poner a otro ministro de Gobernación. Entiendo que usted la conserva porque no encuentra otro perfil. ¿Sería en su momento fue confirmada ella y otros porque no hubo quienes aceptaran cargos con esa responsabilidad y por un tiempo tan corto. Pero ella ha cumplido en sus aspectos como ministro, ha tenido carácter, ha sido enérgica, ha sido clara en sus exposiciones, y de sus asuntos personales yo no me ocupo. Pero realmente, si fuera cierto que ha hecho del cargo una fuente de nepotismo, tiene que responder por ello. Señor presidente, siempre en esa línea, al Ministerio de Gobernación se le han identificado algunas decisiones controversiales. A partir de toda su larga trayectoria política y jurídica, ¿qué opinión le merecen algunos de los privilegios con los que cuentan el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Valdetti, a partir precisamente de decisiones controversiales del ministerio respecto al sistema penitenciario? Bueno, esa es una cosa que está discutiendo, pero yo lo vi, eso viene desde 2008. Otros expresidentes han estado en separos, no los comunes de que ahora se menciona. Y ahí hay dos parámetros. El sistema penitenciario, que tiene que calificar técnicamente las condiciones de riesgo y de peligro. Es cierto que todos tienen que estar en ciertas condiciones de igualdad, pero no todos son iguales a otros iguales. Y si se expone a que a un preso por su condición lo linchen los compañeros, hay que tener cuidado. ¿Eso justifica tener acceso a, por ejemplo, un horno microondas, o a tener acceso a algunos privilegios que le permitan tener reuniones adentro del sistema penitenciario? Esos detalles son cuestiones
que hay que ventilar correctamente. Privilegios no se pueden dar si no lo disfrutan otros. Pero en las circunstancias que digo, ¿por qué unas personas están en un tipo de detención, en un tipo de cárcel? Porque todas son cárceles, todas privan de libertad. Pero sí, el juez acaba de dar órdenes que a delincuentes de alta peligrosidad los lleven ahora a la detención esa en Mariscal Zavala. ¿Por qué el juez dictó esa disposición? Pues supongo que hay que confiar en la prudencia del tribunal. Yo no favorezco ningún tipo de privilegio. Y quiero decir algo. Creo que era de aprobar que la cárcel saliera del cuartel de Matamoros, que así se llama, porque esa es la guardia presidencial. Yo no podía, les digo, ir a Matamoros a tomar el helicóptero desde ahí, porque luego el comentario que qué estaba haciendo en ese lugar. Además, la guardia presidencial, la que cuidó al presidente y al vicepresidente, ahora lo tenía prisionero. No encajaba, no era coherente. Creo que al estar separado de lugar, y ahora se dice, son instalaciones militares, no es cierto, son instalaciones del Estado, y que ahora estén en un lugar que está bajo jurisdicción militar, pero separado de las actividades de este cuartel Mariscal Zavala. Presidente, ¿usted conoce que la empresa que le brinda mantenimiento, que ha sido designada para que le brinde mantenimiento a los helicópteros que están bajo el control del Ministerio de Gobernación, le ha dado un contrato al hijo de la ministra de Gobernación? ¿Le parece a usted apropiado? ¿No le parece a usted que eso es justamente parte de las acciones que se le cuestionaban al gobierno que le antecedió? Cabalmente, para eso son los medios, para que el presidente se entere, porque obviamente uno tiene que estar en contacto con la realidad, y la realidad la traducen los medios y las redes sociales. Ese es un hecho que anteriormente yo no sabía, y en una circunstancia la pregunté hace poco a la ministra, ¿eso es cierto? Me dice, sí, es cierto. A él le dieron un cargo, pero no está vinculado con el contrato, porque ese contrato fue otorgado anteriormente. ¿Vamos a creerlo? No lo vamos a creer. Si hay una subjetividad de la empresa para otorgar ese contrato a alguien que tiene que fiscalizarla, eso es lo irregular y tenemos que corregirlo. ¿Pero usted ha tomado alguna disposición al respecto? Bueno, la primera, la de estar enterado. Yo no puedo tomar disposiciones porque en las redes o en un medio se haga una sindicación sin antes darle oportunidad a la otra persona que se explique. ¿Y ahora que conoce que ella le ha firmado que, pues que es ahora correcto? Cabalmente se le dijo y me informó que el joven que yo no conozco ya no va a trabajar o ya no trabaja en esa empresa. Hoy en Destino Debate nos encontramos conversando con el presidente de la República, Alejandro Maldonado Aguirre. Vamos con nuestro compañero José Ávila. Él nos cuenta qué se está comentando en las redes sociales respecto de esta plática con el presidente de la República. Adelante, José. Muy buena noche y muy buena noche para todos mis compañeros en el estudio central. En efecto, han surgido bastantes reacciones por parte de los televidentes luego que mi compañero Ortiz le preguntara al señor Alejandro Maldonado sobre la destitución o no destitución de la ministra de Gobernación, Eunice Mendizábal. Pasamos a las redes y la primera pregunta es de Brenda Castillo, que nos dice: presidente, usted está haciendo un buen trabajo, solo una recomendación: cambios ya en el Ministerio de Gobernación. Nos vamos con Iván en Twitter, que nos dice cómo es su relación con el expresidente y cómo va en el proceso de abastecimiento de los hospitales. Pasamos con Chalana, que nos comenta: ¿por qué no ha destituido a la ministra de Cultura y Deportes? No llega a trabajar y no tiene finiquitos. Pues nos dice, ya acordó con el gobierno entrante el proyecto con las familias del Cambray. Su salida podría enviarlos al olvido. Pasamos con más comentarios. Open Your Mind dice: ¿qué piensa, señor presidente, sobre la injerencia y el dominio gringo detrás de las cámaras del país? Francisco Ramírez nos dice: ¿Mariscal Zavala es un proyecto o es una manipulación de Otto Pérez Molina con la ministra de Gobernación en sus privilegios? Es una pregunta que nos pregunta, bueno, en valga redundancia, Francisco. Nos dice acá otro usuario: decepcionada que permitió una cárcel VIP.
no ha hecho nada por la crisis de salud. ¿Qué pasó con el platero? Es lo que nos pregunta Javier Boche. Nos comenta, ¿por qué no ha destituido a Eunice Mendizábal? ¿Qué le dejaron las marchas del pueblo? No se ve cambios drásticos. Pasamos con más información. Pepe Wolf, de igual manera, nos pregunta por qué no se ha destituido a la ministra de Gobernación. Pasamos con comentarios en Twitter. Agrousac nos dice: el señor presidente, ¿por qué no ha intervenido en el Ministerio de Gobernación? Y pone al final Eunice Mendizábal haciéndose una interrogante. Y por último, tenemos otros dos comentarios. Mike Aldana nos dice: ¿por qué no ha destituido a la ministra Mendizábal? Parte del gobierno de Otto Pérez Molina y de Valdetti. Por último, Sergio en Twitter nos comenta: señor presidente, ¿qué está haciendo por la gente que no tiene apoyo en hospitales? Llevamos meses en lo mismo. Estos son los comentarios que están en las redes sociales, Juan Luis. Los invitamos a ustedes a participar con la etiqueta Destino Presidente. Recuerde, envíanos sus comentarios para poder leerlos al aire. Con esto regreso, Juan Luis, al estudio principal. Antes de ir a la pausa comercial, una pregunta para el presidente de la República, la más repetitiva entre nuestros televidentes. ¿Piensa usted destituir a la ministra de Gobernación? Deme usted el candidato que la sustituya primero. Y le digo por qué. Porque cuando hablé a unas personas, al final no aceptaron el cargo por la brevedad del mismo. Ella sustituyó hace muy poco al ministro titular que todos conocíamos, que compareció tantas veces acá. Mi curiosidad es preguntar a quiénes les habló para que llegaran al Ministerio de Gobernación y quiénes fueron los que dijeron que no. Ahí sí realmente no quisiera comprometerlos, porque yo los invité a ir al despacho y ahí les planteé la conveniencia y que ellos me aceptaran el cargo. Al declinarlo, pues tengo que reservar, porque sus razones tenían. Y yo se las justifiqué en gran medida por la brevedad del término y porque era una cuestión que no había previsto. Yo entiendo que hasta un gobierno que tiene 3 meses para formar lleva sus dificultades y su destapa, y ahí sí que buenos personajes fueron abordados sobre eso, dos personajes que no me aceptaron. En Destino 2016 conversamos con el presidente de la República, Alejandro Maldonado Aguirre. Hacemos una pausa, volvemos dentro de muy poco. En Destino conversamos con el presidente de la República. Claudia Méndez tiene la siguiente pregunta para él. La información que recibimos es que el gobierno de Taiwán ha invitado a su señora esposa hacia ese país. ¿Es cierto o no? ¿Existen detalles que usted nos puede compartir? Sí, claro. Taiwán tuvo la gentileza de invitarla a que fueras y que hiciera una visita para conocer aspectos sociales. Y efectivamente lo hizo. Vino muy bien informada y recibió muy buenas ofertas de cooperación. Ella, mi esposa, ha hecho 49 visitas a centros sociales, especialmente de adulto mayor y de niños. En todos los lugares ha dejado alguna ayuda, ha dado consuelo. Ahora se le ocurrió obsequiar televisores de 32 pulgadas Philips, porque cree que también los adultos mayores tengan un poco de recreación para las Navidades, y todo lo ha dado con muy buen sentido. ¿Y dónde obtienen los fondos para esos televisores? Bueno, ha tomado mis gastos de representación. Los suyos, los del presidente de la República. Sí. Que el primero mes le di 115,000 quetzales, que fue lo que me pagaron. Casi le dio el sueldo entero, presidente. Todos los gastos de representación completos, y el segundo mes también ya se gastó casi todo y está esperando lo del mes en curso de noviembre. Pero ha hecho esas visitas y le ha ido bien. Ha ido a Jutiapa, Quetzaltenango, a la Antigua, por todos lados. Calladita, porque ella es muy renuente a la publicidad, pero adquirió muy buena experiencia en eso de Taiwán.
Señor presidente, hablemos de ese viaje a Taiwán. ¿Quién sufragó los gastos de esa visita? El gobierno de Taiwán paga el pasaje, paga los gastos de alojamiento, las cosas, y ella pues los gastos menores, que no es una gran cosa. ¿Viajó ella con viáticos pagados por las AAS? Sí, así es. Así es. ¿Y la invitación no contemplaba los gastos que ella pagó con esos viáticos? Ah, bueno, pero hay que tomar en cuenta que también tiene que corresponder llevar una invitación a las personas, cosas personales. Disculpen, pero una primera dama de Guatemala no puede ir fachuda, tiene que ir con un traje, y no uno, sino como 3 o 4 a presentarse. Obviamente, si nosotros estamos cediendo nuestros recursos, ¿qué importancia puede tener eso? Es como cuando me comentaron el afichito ese que gastamos 880 quetzales para hacer un mensaje de solidaridad al caso de las víctimas del Cambrai. Y digo, ¿pero qué tipo? Eso, ¿cuánto vale una esquela en un periódico? Es más cara de lo que nosotros gastamos en los afichitos. ¿Compromete un viaje de este tipo la política exterior de Guatemala? No, de ninguna manera, jamás, porque todo el mundo ha viajado a Taiwán, porque las relaciones las mantenemos con Taiwán. ¿Contemplaría su gobierno, por ejemplo, las relaciones diplomáticas con China Popular, con Beijing? No, eso ya es una decisión de alto calado político que le concierne a toda la comunidad nacional. Esas cosas se examinan. ¿Cuánto tardó Estados Unidos en establecer sus relaciones con Cuba? No es de la noche a la mañana. Señor presidente, justamente hablando de esto y de la precariedad en los recursos que tenemos en el país, que es algo delicado al margen de lo aparentemente insignificante que puede ser un gasto menor, pero es una situación delicada. Y en ese contexto, nuestro ente recaudador, que es la Superintendencia de Administración Tributaria, justamente el lugar donde se evidencia todo este proceso que desde abril empieza a generar todo lo que todos conocemos, y al día de hoy no se ha abordado, incluso con un matiz, ahí hay algunos señalamientos de que hasta de manera ilegal, el nombramiento de los directores titulares en la SAT y el nombramiento del superintendente, cuando tenemos el problema de recaudación tan serio, tan enquistada la corrupción. Sin embargo, el gobierno no ha nombrado estos puestos claves que son tan importantes, ¿no? Y ¿qué podemos esperar? ¿Se va a realizar o por qué no se ha hecho? Bueno, es que eso obedece a un procedimiento. El procedimiento incluso lleva a unas comisiones de postulación, y en tanto eso no funcione, no se llega al nombramiento del directorio. Pero la situación es más de fondo, más profunda. Por eso fue que planteamos el encuentro entre los candidatos finalistas, el señor Jimmy Morales y la señora Sandra Torres, precisamente que se reunieran en el Palacio Nacional y firmaran un documento de compromiso para 2 asuntos: la ley de servicio civil y una estructura nueva de la SAT, que la SAT sea un dique verdadero para recaudar los fondos, pero que sea invulnerable, que no tenga filtraciones. Eso lo hicimos acompañados con Fundesa en el entorno de NADE 15, y comparecieron al Palacio, inclusive a instancias mías, y me alegro mucho haberlo hecho, se dieron un abrazo. Eso significa que el partido triunfante y sus articulaciones políticas que tenga en el Congreso y el partido de oposición podrían ponerse de acuerdo en la estructura de una nueva SAT, pero una SAT verdaderamente invulnerable. Y eso es lo que no se ha llegado. Nombrar nuevas personas para que sigan con un mismo sistema no funciona. No había autonomía, porque el director de la SAT lo nombraba el presidente de la República. Entonces debemos entender que no se nombra para esperar al nuevo gobierno, que Yo creo que no podemos nombrarlo porque no se ha formado una comisión postuladora que designe a los nuevos directores. No, pero ya se formó. Pero si aún así, yo creo que hay que dar pasos audaces
para reformar la SAT. Así como hubo una presión social fuerte para la ley electoral y de partidos políticos, para la ley de compras, en estas circunstancias, con una SAT vulnerable no podemos trabajar los guatemaltecos. Tiene que ser verdaderamente una fortaleza de los recursos nacionales para que ahí puedan llegar, como digo, el espíritu de un dique que contenga todos los recursos que se reciben y no que tenga filtraciones como los ha tenido. Señor presidente, entendemos que no haya nombrado ministro de Gobernación por el hecho de que mucha gente no le iba a aceptar el cargo por la brevedad. Entendemos que no haya nombrado todavía superintendente de la SAT porque eso lleva a un proceso de postulación. Sin embargo, la gerencia del ICS no lleva y la presidencia del ICS no lleva ningún proceso de postulación. Y es un cargo que trasciende más allá de su periodo, la duración. ¿Por qué no ha sustituido usted al presidente del ICS? Porque la ley dispone que se le nombra para un periodo de 4 años. Y ese periodo pues acaba de iniciar. Hubo un proceso muy complicado en la Corte de Constitucionalidad para definir cuándo concluía el periodo de uno de los del presidente y cuándo iniciaba el otro, y se hicieron los reajustes precisamente que permitieron el nombramiento de quien sustituyera al anterior presidente. Pero el tema aquí no es solamente la cuestión de la sustitución legal, sino que es también lo que representa esa figura como cabeza del ICS. Ese es un hombre de confianza de Roxana Valdetti, y además, digamos, es como la garantía de la continuidad de una administración corrupta como era la de Juan de Dios Rodríguez. ¿Cómo no? Pero también venía una circunstancia complicada. Nombrar una persona para un periodo, tiene que terminar el periodo, pero esto no quiere decir que el Ejecutivo en algunas circunstancias, como ha ocurrido anteriormente, lo pueda remover. Pero no resulta coherente que yo haga un nombramiento y el nuevo gobierno al entrar haga otro después. Yo creo que hay que dejarle sus espacios, no al presidente electo, sino al pueblo que lo eligió. El pueblo le dio la confianza a él, y en estas circunstancias pues es un cargo complejo, importantísimo, que puede estar a disposición del presidente siempre y cuando pueda sostener la legalidad de eso, porque a veces hay impugnaciones que van a concluir al Alto Tribunal Constitucional de Guatemala, que tendrá la última palabra. Una de las cosas que hemos visto en su periodo, señor presidente, es una depuración de algunas dependencias del Estado, que es algo saludable, ¿no? Porque es un Estado, a veces, una burocracia que engorda al Estado, no necesariamente con criterios de eficiencia. Obviamente sabemos que hay que hacer recortes y reajustes en cuanto al personal, pero también sabemos que hay muchas barreras legales, por decirlo así, para disminuir el personal. Una de ellas que me llama la atención tiene que ver con los renglones, con el renglón 029, que es teóricamente por servicios, pero que por algún criterio de la Corte de Constitucionalidad, en su periodo como magistrado, se reconoció a muchos de ellos una relación laboral. Eso dificulta mucho la disminución de la burocracia. ¿Cómo afrontar ese problema y cómo disminuir la burocracia ineficiente con ese tipo de barreras legales para su disminución? Sí, es un problema. Por ejemplo, la Secretaría de Ejecución tiene el 70% de su personal está en el 029. Realmente es un exceso. Lo que era la excepción se convirtió en la generalidad. Y nosotros hemos procedido a cancelar muchos de esos contratos y ya nos han dado nuestra acción de amparo precisamente sobre esa circunstancia, y algunos tribunales nos han ordenado la reinstalación, sabiendo nosotros que son operadores políticos que están en esos cargos como un proyecto de partido para su continuidad. Pero la jurisprudencia de la Corte pues la tendrán que examinar. Ahora yo en ese tema veo el asunto desde otro ángulo. Lo veo desde ángulo pragmático, pero la Corte siempre lo vio desde un ángulo de justicia constitucional, y tenemos que convivir con eso. Es decir, hay que respetar la prevalencia constitucional,
pero no nos inhibe que enviemos las señales claras de que hay nombramientos que no fueron hechos para cubrir una plaza permanente, sino para un operador político que tendría que haber sido transitorio. Señor presidente, ¿podríamos hablar un momento respecto de este evento que ha marcado mucho su periodo de gobierno, que fue precisamente el deslave en Cambrai 2? No solamente la intervención durante la crisis, sino ahora las decisiones posteriores han sido particularmente controversiales. Respecto de la comunidad cercana de este espacio que ha sido denominado Mi Querida Familia, que se están oponiendo al asentamiento de las familias o al reasentamiento de las familias en este espacio. Usted ha hecho pública la posibilidad de iniciar acciones por discriminación respecto de lo que ha venido sucediendo. Es que son actos de discriminación. Son actos de discriminación. Yo he recorrido toda la zona y está llena de condominios. Mire, no hay lugar que los guatemaltecos citadinos no hayan buscado para tener un amplio terreno con piscina y comodidades especiales para familias pequeñas, pero con territorio grande. Sin embargo, en cuanto se habló de un complejo habitacional con gente de condición económica no de la acostumbrada ahí, vino la reacción. Pero esa dice que es discriminación de es clase, entonces. Pura discriminación de tipo social y económico. Si hasta llegaron al extremo de decírmelo así y lo escribieron en un periódico, es que como no dan el perfil socioeconómico, es una ingratitud con ellos, dice, llevarlos a un área donde que no están acostumbrados. Eso es como el caso de los niñitos que van con celulares de lujo a las escuelitas. ¿Cómo va a ser posible que tenga más privilegios el que tiene más? Y ahí sí yo me sublevo y estoy dispuesto a que se lleven denuncias penales por discriminación social y económica. Porque no solo la racial hay. ¿Emprendería la presidencia de la República ese tipo de denuncias? Claro que sí. Porque si obligación mía es que se mantenga el orden constitucional y la protección de los derechos humanos, es parte también de la competencia del presidente de la República. Si lo tolero, vamos a tener aquí ya luchas que ya fueron controladas y pasadas de época. Señor presidente, uno de los televidentes planteaba el hecho de que si eso no se logra dentro de su periodo de gobierno, correrían el riesgo estas familias de quedar prácticamente en el olvido y fuera del amparo del Estado. ¿Hay acciones concretas que pudieran garantizarle a estas familias que antes de su salida, señor presidente, puedan estar cubiertas esas necesidades? Bueno, porque se cumplieron todos los trámites que la ley prevé. Ya se anunció que la licencia municipal está concedida y los trabajos que se han hecho han sido bajo licencias. Yo sí creo que aquí hay cuestión de coherencia. Mire, todo el mundo lloró, todo el mundo se consternó, todo el mundo hizo manifestaciones de solidaridad. Y aquí se viene lo que dijo Flaubert: la solidaridad es una de las más bellas mentiras de la humanidad. Fraternidad cuando les conviene, pero cuando alguien tiene que ceder algo, esa fraternidad se olvida. Y ahí estos niños humildes y gente, si ahora no se les auxilia rápidamente, ¿qué coherencia social vamos a tener? Mire, hemos visto cosas terribles. Esta situación de la discriminación no la podemos aceptar. Presidente, hemos luchado contra la racial y ahora contra la económica. Presidente, hablemos del Instituto Nacional de Electrificación. Usted se mostró sorprendido y opuesto a que el INDE suspendiera el subsidio a la tarifa social. Usted dijo que nadie le había consultado respecto a esa suspensión. El INDE ha demostrado que carece de fondos para seguir manteniendo esa tarifa social. Y usted ha decidido que se mantenga el subsidio. ¿Qué piensa usted al respecto? Mire, recuerden que yo no represento una tendencia política, pero tengo mi perfil ideológico bien definido. ¿Cuál es ese perfil? Es el moderado. Es decir, soy un conservador con unas líneas de tipo social. Y en este caso, el INDE viene de pronto y de tajo, va y afecta a una cantidad grande de personas. ¿Por qué no buscan la progresividad?
es donde yo digo, yo no quiero que el INDE entre en quiebra, pero tampoco quiero que golpeen tan terriblemente a una comunidad cuando no se ha reajustado de acuerdo a su salario mínimo. Entonces digo, vayan despacio. El INDE pone un montón de situaciones. Bueno, la primera, la deuda de las municipalidades. ¿Y por qué no las cobra? ¿Por qué se las va a cobrar a otros cuando se las podía cobrar a las municipalidades? Luego está el asunto de la plataforma burocrática del INDE. ¿Por qué no revisan sus sueldos, sus dietas y los salarios que se han despachado? Bueno, entonces, si ellos tienen que ir gradualmente, entonces del universo que ellos han marcado, que hagan una reducción y que sea progresivo. Así que, así como las buenas noticias se reciben de pronto, las malas noticias hay que ir preparando al moribundo para que no le vaya a caer tan de golpe. En el debate de la semana conversamos con el presidente de la República. Vamos con nuestro compañero José Ávila. Él nos dice qué se está comentando en las redes sociales respecto de esta plática con el presidente Maldonado. Gracias por el cambio, Juan Luis. En efecto, seguimos revisando las redes sociales. Les comentamos que ya somos trending topic en Twitter gracias a su participación. Nos vamos directo a las redes. Empezamos en esta ocasión con Twitter. Daniel nos dice: muchos mencionan gestiones como las de Eunice Mendizábal, pero con tan poco tiempo, ¿qué se hace? Es lo que dice Daniel. Pasamos con Fabiel, que nos dice: mañana hay una manifestación de los universitarios. ¿Qué opina, señor presidente? Es una pregunta de Fabiel. Pasamos con otra pregunta de Carlos Pérez, que nos dice: tengamos en cuenta que muchas de las cosas que queremos no pasan porque no ayudamos. Estos 3 comentarios son los que tenemos en las redes sociales. Los invitamos a ustedes a estar participando. Recuerde, Destino Presidente, para que podamos leer los comentarios al aire. En esta ocasión, Juan Luis, esto es lo que tenemos. Vamos a volver con ustedes hasta el estudio principal. Nosotros vamos en este momento a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco para el tercer y último segmento de conversación con el presidente Maldonado Aguirre. Ya venimos. En el debate de la semana conversamos con el presidente de la República. Claudia Méndez tiene la siguiente pregunta. Hablemos de esa transición. Si usted debiera recomendar a ministros para que continúen con su labor y para el siguiente gobierno, ¿a quiénes recomendaría en primer lugar? A ninguno. Realmente hay que dejar totalmente libre al presidente para que haga la selección. Y yo considero que tengo algunos buenos y mucha gente. ¿Quiénes son esos buenos? Bueno, ustedes saben quienes han estado cumpliendo bien su tarea y que entraron con mucho entusiasmo directamente a mi gobierno. Mencione, presidente. Bueno, pero ahí uno o ustedes dos nombres. saben. No tengo preferencias, pero lo que sí quiero decirles es de que dije que, y se lo dije personalmente al electo, yo a usted no le voy a pedir nada. Me voy de acá y aquí está todo a su disposición con toda la lealtad, pero recomendación... Presidente, ¿y a usted le pidió algo el presidente saliente Otto Pérez? ¿Le pidió que conservara alguna persona en un cargo? Ninguno. Y quiero decir algo, ni él me ha buscado nada. No me ha mandado un solo mensajito, ni yo tampoco lo he buscado. Es decir, perfectos desconocidos uno y otro. Si usted pudiera recomendar al presidente electo, darle continuidad a algún programa en concreto, algún proyecto en concreto, una transición, ¿qué le recomendaría que retome? Es que examine muy bien los programas sociales. Están catastróficos. La provisión de fondos que hay para la atención social es indebida, indecorosa prácticamente. No alcanzan los recursos para cubrir las necesidades. Si piensa usted en la niñez, no hay nada para la educación inicial, que es la fundamental en la vida de un hombre. El niño que no ha pasado por la educación inicial arranca en la competencia social con una enorme desventaja. ¿Y qué decimos de la nutrición? ¿Qué decimos de la maternidad joven? ¿Qué decimos del medio ambiente? ¿Qué decimos de los incendios forestales? Mire, si mencionáramos todo,
¿Cómo va con ese presupuesto magro a atender las necesidades del país? Pero la sensación, presidente, es que combatiendo la corrupción, los fondos que recibe el Estado habrán de ser suficientes para satisfacer las necesidades. O al menos eso dijo el presidente del CACIF. No, aunque no hubiera sobado un solo centavo, ese presupuesto no alcanza para las necesidades de un país con esa deuda social que tenemos de tantísimos años. Es una falacia. Pero un echar la culpa a la corrupción para decir que no puede contribuirse más. ¿Y usted le ha dicho eso a los empresarios? ¿Ah? ¿Le ha dicho esto a los empresarios? empresarios? Claro, sí. A mí me entrevistó una vez la prensa. ¿Qué dice usted de la iniciativa del comisionado? Le dije, nunca, diga nunca. ¿Cómo se va a rechazar de plano una propuesta que merece discusión, un análisis? Sentémonos todos a la mesa a debatir. Yo le aseguro. ¿Qué rubros habría que recortar en el gasto del Estado, señor presidente? Muchísimos. Por ejemplo, bueno, la publicidad. Publicidad. Eso para empezar. Porque hay un costo para autoglorificarse. No tiene sentido. Señor presidente, y justamente posicionándonos del otro lado de lo que, o la postura que justamente se maneja el sector empresarial. El hecho del adelgazamiento del Estado, como un paso importante, como legado suyo en este paso por el gobierno, en instituciones que son engorrosas y duplican funciones, ¿podríamos esperarlo como parte de su cierre de gobierno todavía? Bueno, nosotros hemos tratado de cerrar muchos frentes, pero tiempo y capacidad no hemos tenido. Pero sí tener mucho cuidado con los conceptos. Los gobiernos más simples son las dictaduras, pero un gobierno democrático tiene que ser muy complejo. Y desde luego hay derroche, hay duplicidad, hay falta de coherencia. Pero ahí está lo que pido, la ley de servicio civil, para que se reorganice bien el Estado. Pero desde la ley del Ejecutivo o algunas facultades que desde Presidencia podrían asumirse para quitar la paja del heno en todo este entramaje de burocracia sobrada. Es lo que estamos haciendo en la transición, presentar un diagnóstico desde nuestro punto de vista de todas las debilidades que tiene el Estado. Pero realmente no tengo la capa de Batman para poderlo hacer, pero ni un Robin que me ayude. Pero el vicepresidente y yo estamos haciendo nuestro modesto trabajo. Tengo un gran vicepresidente que eso me ayuda bastante, pero juntos estamos en lo de la transición. Presidente, en el caso de la ejecución presupuestaria, lo que se ve es que se está acumulando una gran presa que se va a crecer y el gobierno próximo va a heredar una enorme deuda flotante. Sí, y mucha parte de esta deuda está constituida por contratos para los cuales ya existe el cupo presupuestario y me dicen hay la disponibilidad para pagar. Sí, ¿por qué no se ha hecho esto? Bueno, disponibilidad para pagar ahora, sí, pues realmente no tenemos. Contratos ya vencidos que tienen el cupo presupuestario, que ya están ejecutados. Eso es un tema técnico y yo sí le digo claramente que no lo he oído desde ese perfil, pero no creo que sea mucho. Incluso yo he hablado con los médicos, yo los llamé para felicitarlos por la operación de las siamesitas, de esa operación de primer mundo. Pero hemos tenido diálogos, hemos hablado, ellos me llaman por teléfono, les contesto, los recibo, pero siempre hemos privilegiado la medicina preventiva sobre la curativa. ¿Y ustedes por qué en vez de venir aquí, cuando ya estalló la crisis, no fueron al Congreso oportunamente a pelear el presupuesto de los hospitales? Esperan hasta que llegue la crisis y los cobradores, los famosos proveedores que venden producto carísimo, los están presionando. Realmente hay necesidad de coherencia. Ahora, pero también hay otro factor y es el hecho de que algunos de sus funcionarios están solamente como pasando el tiempo deteniendo la peña para no complicarse por el miedo de ser implicados en juicios de cuentas o por el miedo de que les salga alguna denuncia por corrupción. Mire, en realidad, y por eso fue que mucha gente no acepta cargos públicos, porque firmar un documento puede llevar una sentencia posterior por hacer las cosas precipitadamente. Yo le digo, yo mismo cuando me llevan un papel tengo que revisarlo de un lado a otro.
Presidente, llegamos ya al final de esta conversación, pero antes de despedirlo quisiéramos preguntarle, ¿cuál es su futuro? Usted va a ir al Parlamento Centroamericano. ¿Qué espera usted hacer una vez que entregue la primera magistratura? Pues en realidad, ahora sí quisiera tener el tiempo para leer y escribir un poquito. Tal vez me dan empleo ahí en Contrapoder. Contrapoder. ¿Querría usted ser columnista? Columnista. No, realmente yo creo que hay tiempos de acometer y tiempos de retirar, como dijo Don Quijote. Y yo creo que ya 80 años de vida y 60 años de vida pública, pues ya es tiempo de una retirada honorable. Es lo único que deseo, que sea honorable. ¿Usted no va al Parlamento Centroamericano? Sí, claro que iría, pero entiendo de que no tiene las exigencias como un cargo como este que ahora estoy desempeñando. Presidente, gracias por acompañarnos en Destino, el debate de la semana. Que tenga usted una feliz noche. Nosotros vamos a ir a una breve pausa comercial y vamos a volver para hacer los comentarios finales de los panelistas. En el debate de la semana comentamos ahora a los panelistas a qué conclusión llegamos después de conversar con el presidente de la República, Alejandro Maldonado Aguirre. Arranca Cristian Castillo en estas conclusiones. Bueno, en primer lugar, llama la atención un actor político con una trayectoria de ya muchas décadas y que logra llegar a al mayor puesto al que en alguna medida inclusive compitió electoralmente, se mantiene vigente y le tocó administrar el Estado en un momento de crisis, tal vez uno de las crisis más profundas de la transición democrática. Dos cosas que me llaman poderosamente la atención. La primera, ese mensaje que le lanza el presidente electo, de que se puede reducir en costos del Estado por la vía de la propaganda, digamos, de los gastos en publicidad. Eso me parece que será un reto para un presidente que viene de esa tradición y veremos cuál va a ser la decisión que toma el presidente Morales. El otro elemento que creo vale la pena resaltar tiene que ver con el poder ilumina a los conservadores y lo discutíamos antes de entrar al aire. Pero me parece que hay ahí unos lineamientos interesantes sociales con visión de desarrollo social a partir de que él reconoce que desde su posición conservadora se pueden impulsar pues inversiones del Estado que puedan mejorar las condiciones de vida de la población. Yo creo que es importante señalar el hecho de que a pesar de la trayectoria de derechas del presidente, es decir, él es muy consciente de la debilidad del Estado. Es decir, no está en esa tendencia nueva de la derecha de tratar de debilitar, de tratar de reducir el Estado a su mínima expresión, nada más que para dirigir el tráfico, sino que él reconoce que tiene una función social, pues obviamente se definió como conservador y como bueno, no lo dijo pues, pero como consciente de las grandes deficiencias sociales. Luego, por otra parte, lo que es interesante en el caso del presidente es pues en primer lugar su disposición a no evitar las preguntas controversiales, ¿no? Es decir, se defendió muy bien con la pregunta que le hizo Claudia de lo de la esposa y el viaje a Taiwán. Pero por otra parte sí siento yo que hay unas grandes debilidades y es en el hecho de que a pesar de que es un gobierno con un mandato tácito de limpiar, de barrer toda la basura que dejó el anterior gobierno en lo que se pueda, es decir, ha mantenido a gente muy controversial en cargos delicados. Es decir, el caso de la ministra de Gobernación es sintomático y solo podríamos explicar ese mantenerla tal vez como una petición de la DEA o como una petición de la Embajada Americana con quien ella está muy vinculada. Y luego, por otra parte, lo que llama la atención también es pues digamos, el deseo de mantener al actual presidente del ICS, quien sabemos que es vinculado con la vicepresidenta Roxana Valdetti, y obviamente una gestión de ese tipo, una persona así, pues no va a permitir que se profundice en la limpieza del ICS. Pero en términos generales yo creo que la impresión que me da el presidente como presidente provisorio, como presidente de transición, ha sido mucho mejor que la que me dio como magistrado de la Corte de Constitucionalidad.
Sí, yo creo que sí coincido con Gustavo y con Cristian en el sentido de que finalmente la búsqueda del bien común genera conciencia, aún en posturas muy radicales. Sin embargo, al margen de la trayectoria y de este despertar en el seno del presidente Maldonado, que a pesar de que lo reivindica como algo de su línea de pensamiento, se da ahora al ejercer función pública desde la más alta magistratura, me preocupan varias cuestiones. Primero, porque en lo personal siento que sí se desperdició una oportunidad de empezar a generar o a poner los primeros tabiques para sacar al país de ciertas cuestiones desde la institucionalidad. Creo que se desperdicia esa oportunidad, creo que hay un problema en el manejo, no veo cómo no puedas tener un grado mayor de control desde la presidencia de sus ministros, el hecho de decir de que eso no me corresponde a mí. Creo que el gabinete debe reunirse y debe seguir, si bien es cierto, delegando competencias y responsabilidades en los responsables de cada cartera, sí tiene que haber un grado de control desde la presidencia. De igual forma, me preocupa mucho el abordaje que se hace con el tema tributario, que yo se lo preguntaba y me decía que bueno, que es algo complejo, deja ver entre líneas el hecho de que pues, mejor que el nuevo gobierno asuma una reforma estructural de la SAT, pero es que el país no puede esperar eso, se esperarían algunos pasos más drásticos para empezar a frenar la deficiencia la inmensa defraudación y fuga y corrupción que existe en la SAT. Entonces eso me deja un mal sabor de boca. Creo también que es muy delicado el hecho de no abordar temas concretos en cuanto a lo que él le interesaría en este tiempo que él ejerció la presidencia, trasladar para el nuevo gobierno. Si bien es cierto, no fue un gobierno que él dirigió desde el primer año, pero yo entendería que la transición debe trascender a una simple información de cuestiones de recursos humanos, de recursos financieras. No, creo que el tema de la transición tendría que abarcarse desde algunos programas, proyectos o políticas que deben trascender en el tiempo para empezar a sacar al país de donde está. Y entiendo que ya sea por no mancharse con la gestión anterior o por desconocimiento sobre qué se hizo, eso se está quedando en el tintero y es un desperdicio también de una oportunidad, a mi juicio, desde este gobierno de la salvación, ¿no? Bueno, yo saco un balance positivo en general de todo lo que escuché del presidente. Lógicamente hay que entenderlo en su contexto y hay que entender a cada persona en su perfil. El perfil de él es prudente, moderado, sereno, pero yo creo que eso es muy positivo en torno a una función del presidente, que es mantener la unidad nacional. Eso yo creo que es muy positivo y es parte del perfil suyo. Algo que no es parte de su perfil es ser más contundente, más determinante, quizás más abierto a mojarse, ¿no? A tomar decisiones quizás más controversiales, más polémicas. Por su perfil él no lo va a hacer, entonces entiendo que a muchos no nos guste o no les guste su reticencia a ser más directo en cuanto a algunas destituciones o algunos nombramientos que quizás quisiéramos que fueran diferentes. Pero yo no lo veo como algo necesariamente negativo, sino como parte del balance en una personalidad de ese tipo, ¿no? Luego, en su concepción del Estado, me parece algo muy rescatable, porque no estábamos acostumbrados quizás a tener un presidente que tenga una visión tan global del Estado, que entienda su funcionamiento. Yo creo que eso es muy importante, sobre todo porque él va a manejar por primera vez en la historia probablemente una transición ordenada. Y yo creo que esas van a ser las virtudes. Tiene muchas cosas por ahí que quizás podamos discutir, todas relacionadas a su carácter. Él no va a ser obviamente alguien que se quiera mojar, él está dejando una presidencia en 3 meses, no querrá dejar tampoco una imagen demasiado abierta a la crítica, sino que esa misma prudencia y serenidad que él muestra lo llevan a ser un presidente de ese perfil. Por último, yo destaco una idea muy importante que él da, no es por jalar agua a mi molino, pero es un tema que hemos discutido mucho en este espacio, que tiene que ver con profesionalizar la burocracia. Yo creo que es una idea central que él transmite, que él comunica y que el próximo gobierno debe tomar como suya. A mí también coincido mucho con las conclusiones de Edgar, y considero que ser un presidente de un carácter conservador, de un carácter sereno, que es lo que él transmite, y de hecho lo dice claramente cuál es el gran logro del gobierno de la salvación, y dice: todo esto venía en picada, yo vengo y le doy tranquilidad, yo vengo y me convierto en una persona en que le da serenidad a esa población que estaba airada y que quería a los gobernantes del gobierno pasado fuera. Creo que mucho de eso tiene que ver con este carácter que describe Edgar, y al mismo tiempo ese mismo carácter te deja la pregunta de cuál es el ritmo que le imprime al gobierno que le toca
dirigir. Aún con 3 meses vemos a 3 ministros que han emprendido esta limpieza en los propios ministerios y uno se pregunta por qué es capaz de hacerlo en algunas dependencias y no es capaz de hacerlos en otra. Me llamó positivamente la atención la confesión que hace acá y dice, ni aún que el presupuesto se conservara en su 100%, ni que no se robara un solo centavo, el dinero que se tiene no se da abasto para atender las necesidades de un país. Yo subrayo positivamente eso último que dice Claudia, que un conservador, como se refleja él, hable directamente sobre la precariedad del Estado. Creo que eso es esencial y es oportuno en Guatemala. Pero sí encuentro un contraste. Me llama la atención cuánto se enciende el presidente para responder en contra de lo que él considera una conducta discriminatoria de quienes en San José Pinula no quieren ver llegar a las personas del Cambrai 2 a las vecindades de sus elegantes condominios. Él se enciende, dice, y estamos dispuestos a proceder en contra de ellos, pero luego se vuelve enteramente permisivo frente a la llegada a un cargo tan relevante como la subdirección de inteligencia civil de una persona que tiene antecedentes que no son democráticos y que no son razonables para una entidad que tiene tanta relevancia como la inteligencia civil. Ahí encuentro yo, digamos, una discrepancia o una falta de una contradicción en su discurso. En términos generales, una conversación interesante con el presidente de la República. Gracias a usted por acompañarnos este domingo por la noche. Vamos a despedir acá Destino Debate de la Semana y le pedimos, por supuesto, que mañana desde muy temprano, 5:45 de la mañana, nos sintonice en Canal Antiguo. Estamos listos para ofrecerle la información más relevante de cada día. Buenas noches.